Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interamérica Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles aquí en la provincia de Almería, Víctor Vega. Víctor, muy buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por invitarnos. Bienvenido con nosotros en la entrevista. Queríamos conocer un poco que estuvierais con nosotros porque recientemente hemos visto muchas declaraciones, muchos comunicados de prensa y queríamos conocer un poco la situación en la que se encuentra la Guardia Civil en la provincia de Almería. A día de hoy, Víctor, ¿cuál es la situación real que tiene la Guardia Civil? Pues la realidad es que cada vez peor porque el trimestre final de 2025 y lo que llevamos de 2026 no puede ser peor. Ya no solo por la reciente agresión que ha tenido el jefe del puesto principal de Níjar, que le atacaron en el cuello mientras que estaba custodiando Petaca. Ya no solamente ayer, cuando una de nuestra embarcación puntera, la más rápida, la única con la que se puede intentar alcanzar a estas narcolanchas, revienta por salir en mitad de una tempestad. Hoy hemos levantado esta mañana otra vez con la misma noticia tan recurrente que ha dejado de ser noticia para todos, que hay una decena de narcolanchas aquí en el Cabo de Gata abarloadas tranquilamente. ¿Por qué? Porque tienen una impunidad total. A día de hoy, ¿cuánto efectivo harían falta en la provincia de Almería para, ahora veremos, intentar combatir esta situación? Pues en las calles, en los puestos ordinarios, en los puestos principales, las unidades territoriales harían falta mínimo de 300 agentes más. Estamos hablando de que en la Comandancia de Almería hace más de 30 años, en el año 92, no se ha tocado la plantilla, cuando la provincia de Almería sí que ha crecido en población y han venido fenómenos nuevos, como puede ser la inmigración, como puede ser el narcotráfico, como puede ser petaqueo. La provincia avanza, vemos fenómenos nuevos de delincuencia, como que el narco se mete en la migración y nosotros no estamos corriendo a la misma velocidad que los delincuentes. En la jornada del pasado martes tuve la oportunidad de entrevistar al presidente de la Diputación Provincial de Almería, en la que nos decía que se está produciendo una alarma ya en las poblaciones por la falta de desmantelamiento de guardias civiles. Esta misma mañana también lo hemos visto en un medio de comunicación, en su portada, con el desmantelamiento de la Guardia Civil. Nosotros hemos querido preguntarle hoy al propio subdelegado del Gobierno, José María Martín, sobre esta situación, ya que lo había dicho aquí en la entrevista, ya que lo ha dicho en un medio de comunicación. Y vamos a escuchar las declaraciones del propio subdelegado del Gobierno esta mañana, cuando se le ha preguntado por el desmantelamiento que existe, según dice el presidente de la Diputación y dicen muchos alcaldes, de la situación de la falta de guardias civiles de efectivos en la provincia de Almería. Qué raro, un desmantelamiento en el que durante los últimos 7 años lo único que ha hecho Guardia Civil y Policía Nacional es incrementar el número de efectivos en nuestra tierra, que son cuestiones objetivas. Pero es que a nivel nacional estamos en máximos históricos también, 160.000 efectivos de Guardia Civil y de Policía Nacional. ¿Y por qué se ha conseguido ese máximo histórico? Porque cada año las ofertas de empleo público son más grandes. 3.000 plazas de Guardia Civil, 3.000 plazas de Policía Nacional. Máximos históricos. Nunca ha habido tantas plazas, tanta oferta de empleo público para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y seguimos. Pues este año va a haber más. A diferencia de lo que pasaba cuando gobernaba el Partido Popular. Si es que no, de verdad que no quiero comparar, que esto no es una cuestión de comparar, pero es que es inevitable. Es que las ofertas de empleo público del año 2013-2014 eran de 200 o de 300 plazas de Guardia Civil y de Policía Nacional. Pues estas son las declaraciones. Víctor, ¿qué se le puede decir? Pues que muchas veces el mar de mucho parece el consuelo de poco. Porque en Soria, en Huesca, en la España vaciada estén peor que en Almería, no quiere decir que Almería está mejor que otras poblaciones, porque Almería, la carga de trabajo es abrumadora. Estamos hablando que en nuestras costas no existe suficiente plantilla fiscal y frontera para abordar todo lo que tenemos y se tiene que cubrir con personal de seguridad ciudadana para tener cubiertas medianamente nuestras costas, pero si pasa algo en alguna población, se abandona un sitio porque la manta es muy corta. Y a mí que me digan que estamos mejor hace 7 años no teníamos la problemática que tenemos hoy en día en Almería. Nosotros veníamos avisando durante muchos años que estábamos desbordados. No se han hecho los deberes en profundidad y en condiciones. Y claro, puede ser que la plantilla esté por número y por cifra completa, pero la realidad es que se han inventado una serie de unidades fantasmas fuera del catálogo y esas unidades se quitan de las unidades territoriales.
nosotros lo que necesitamos es que en las poblaciones, en los núcleos urbanos, siga habiendo patrulla, porque vemos que la delincuencia, y vemos operaciones todos los días, tanto de Policía Nacional como Guardia Civil, que cada vez hay más armas largas decomisadas, tener suficiente protección y tener suficiente material. Porque sí, es cierto, hace 7 años no había pistolas Taser, pero es que hoy tampoco. Y necesitamos material para defendernos como en los ataques que estamos recibiendo, porque cada vez hay una mayor agresividad en la población hacia los agentes de fuerza y cuerpo de seguridad, y necesitamos protección no solamente con material, sino también con herramientas jurídicas y con leyes que nos defiendan, porque al final somos nosotros los que tenemos que defender al ciudadano. Luego, por la falta de efectivos que hay en la provincia de Almería, más que todo porque los terrenos son demasiado amplios para una pequeña patrulla que tenga que... es muy grande el que tiene. ¿Se producen riesgos verdaderos para el propio agente de la Guardia Civil? Es que no hemos olvidado que estamos en alerta terrorista 4. Estamos en alerta terrorista y nosotros hasta hace poco íbamos solos de patrulla al otro punto de la población, casi de Murcia a Jaén, para montar una patrulla, porque no tenemos suficiente. El modelo policial en Almería está obsoleto. El modelo, no solamente hay que ver cuánta plantilla tenemos que ver si un cuartel de la Guardia Civil con 5 efectivos es productivo o no es productivo. La sociedad cambia. Ahora no es como hace 30 años, no es como hace 20 años que se libraba un día al mes o se trabajaba 48 horas semanales. Ahora mismo la Guardia Civil, el Guardia Civil quiere que su pareja trabaje, quiere tener hijos y se necesita servicio. Y en muchos pueblos que está destinado al Guardia Civil no existe ese servicio de guardería, no existe una serie de refuerzos que necesitan hoy en día la sociedad, y por eso se abandonan los puntos como pueden ser del Valle de la Almanzora, que tienen menos servicios, y van los guardias civiles, están 2 años y se van. Nosotros pedimos que no haya destino de castigo, que no haya destino de, oye, no tengo suficiente antigüedad para conseguir un destino bueno, voy hasta aquí unos años y me voy. No, queremos que el guardia civil se asiente y que tenga una carrera profesional larga donde vaya destinado, porque mientras más años esté un guardia civil en un destino, mejor conoce la delincuencia, mejor conoce a sus vecinos y mejor servicio puede dar. Pero lo que estamos viendo en Almería, hace poco hablaba con un compañero destinado aquí en Níjar que me decía, yo en cuanto pueda me voy, porque estoy aburrido de salir todos los servicios tarde, porque todos los servicios nos viene una patera, todos los servicios nos viene petaca, y es que a día de hoy no tenemos un soporte logístico en condiciones. La contrata de que tiene las petacas de combustible está en Córdoba. Recientemente, el domingo, hablando con un compañero, entre Cuevas y Pulpí, apareció una goma, una narcolancha, con 3 motores, averiada, con todas las herramientas para llevársela, y la empresa contratada, el chofer de ese camión trailer que se lleva estas narcolanchas, estaba de vacaciones. Va a estar 10 días esa narcolancha allí en nuestro litoral porque no hay nadie que se lleve el camión. Y la empresa le dice a aduana, porque nosotros avisamos a aduana es el que avisa a la empresa para que se lleve por un delito de contrabando esa narcolancha, le dice que no tiene a nadie que conduzca el camión, que la narcolancha se queda ahí, y durante esos 10 días que esté la narcolancha ahí, va a tener que estar una patrulla de la Guardia Civil vigilando esa narcolancha, que no se lleven los motores, que no se lleven la embarcación. Se está viendo que en el Mar de Alborán estamos viendo como desde las costas de Huelva, de Cádiz, todo lo que es viene en este caso a la provincia de Almería. ¿Hasta qué cierto punto están ganando las mafias a la Guardia Civil? El problema no es que no estén ganando, el problema es que no han ganado. El problema es que en 2018, cuando en Algeciras hay un problema muy grave, porque vemos mientras imágenes de cómo se sitúan tranquilamente en la costa, 3, 4, 5 lanchas, tranquilamente. Como el que va de barbacoa. Pero es que nosotros lo que vimos que en 2017-2018, cuando el narcotráfico consigue llevarse a un detenido del hospital de Algeciras a la fuerza, algo que ya estaba implementado, que estaba en marcha, que era lo Consur, se lleva a cabo. ¿Qué hace el narcotráfico cuando la aprieta? Se va extendiendo. Claro. Del estrecho pasa a Huelva, a Málaga, a Granada, y cuando llega a Almería ve que entre Marruecos, por el Mar de Alborán, y entre Algeciras ya había una ruta de inmigración. Claro. ¿Qué pasa? Si tú con una embarcación de pesca, como antiguamente se hacía al principio del milenio, se hacía entre 4 o 5, compraban una barquita a un pescador y venía y tardaban 2 o 3 días en llegar.
que las primeras pateras aquí llegaron por el poniente, no por el levante, pues vas viendo que hay un negocio. Y yo, si tengo la logística, si tengo estas embarcaciones, igual saco más dinero de la inmigración que del narcotráfico, que al final es un negocio dual. Llevan tanto narcotráfico como personas. Y tratan a las personas peor que el narcotráfico, porque en Carbonera, desde septiembre hasta hoy, hay 11 muertos. Porque lo tiran como si fueran basura a la mar. Y cuando llegan desorientados, llegan 40, 50, 80, 100 inmigrantes. Y eso de inmigración, pues yo aquí en San José, en una sala más pequeña que en la que estamos ahora, me han dicho que tenían metido a 50 inmigrantes, hacinados en la época del COVID durísima, y la inmigración, estas mafias, van evolucionando, porque antiguamente, en 2018, por ejemplo, te venía una patera a la semana. Ahora te vienen 4 o 5 al día. Claro, cuando te vienen tantas de golpe, colapsa el sistema. Y los cuarteles, llega un momento que la orden es no coger más inmigrantes porque estamos ya sobrepasados. ¿Y qué se hace con esos inmigrantes una vez que los tiene? ¿Se suelta? Se avisa al CATE, Claro. el CATE te da el visto bueno, igual en 4 horas, en 8 horas, en 12 horas, para que se lo traslade. Tampoco tenemos autobuses, ni furgones, ni coches mampara suficientes para hacer traslado. Igual te pegas 12 horas con ellos, llegas al CATE, igual te pegas 4 o 6 horas con ellos después de estar todo el día allí. Y entonces el CATE lo que hace es pasar por Policía Nacional, se le da un NIE temporal, se le hace una ficha, porque igual esa persona ya ha entrado al territorio nacional y la segunda o la tercera vez que viene y tiene una orden de expulsión. Pero al final nosotros no interceptamos a inmigrantes, auxiliamos a inmigrantes, porque al inmigrante que pasa por la Guardia Civil es porque él quiere pasar por la Guardia Civil. Porque muchas veces el paquete que compra no es solamente de llegar a España, hay veces que compra un paquete de que yo quiero ir a Villarreal, yo quiero ir a Marsella, yo quiero ir a Dinamarca, y aquí se le recoge y se le lleva. Pero alegremente, porque la geografía almeriense es muy irregular y es muy difícil llevarlo. El CIBE, el sistema que tenemos de cámara y de radar para ver la costa, el compañero que está en la central vigilando esas cámaras, no está solamente vigilando las cámaras, no está solamente para ver por dónde vienen las pateras, las narcolanchas, está para recoger llamadas al ciudadano, para mandar un correo electrónico a Cruz Roja para decir, oye, me han llegado 50 inmigrantes, para mandar un correo a Madrid, oye, me han llegado una patera, 8 son argelinos, 2 son del Líbano, 2 son de Bangladesh, 2 tienen tantos menores, vienen tantas mejores. Y normalmente cuando tú haces muchas multitareas, hay cosas que se escapan y que es imposible. Aparte, que no se reparan lo suficiente los sistemas CIBE. Hay veces que funciona una parte, funciona otra, pero las dos partes no funcionan casi nunca. Y gracias a su gran profesionalidad, a que conocen el sistema y llevan ahí años, te saben indicar, tanto en tierra como por mar, por dónde te están viniendo. Pero si tienes algún problema de una noche, que tienes alguna cosa que se salga un poco de madre, como una violencia de género, como una agresión con arma blanca y demás, ¿qué haces? ¿Vas al mar con la patera o con la droga o vas a la agresión? No te puedes partiendo. Y los compañeros, yo cuando hablo con ellos, están desbordados. Porque aumenta el trabajo, la plantilla, falta gente en todos lados, cada vez vemos puestos que no tendría que cerrar, cerrando para cubrir lo que tienen que cubrir, y cada vez más carteles en los cuarteles diciendo hemos tenido que salir por una emergencia, llame el 062. En la jornada de ayer, para colmo, para una vez que tenemos algo medio en condiciones, y tú lo comentabas al principio de la entrevista, por un golpe de mar, llámalo lo que sea, la historia que es que las narcolanchas nos comen al material que tiene la propia Guardia Civil. La historia es muy vieja en la Guardia Civil porque lo que hace la Guardia Civil siempre es lo mismo. Yo recuerdo hace muchos años, en una Vuelta Ciclista a España, en la especialidad de tráfico, como le decía al jefe de ese destacamento, cuando decían los guardias, oye, yo no cojo la moto porque la rueda está lisa. Y el jefe no le decía, oye, coge la moto y ve a la Vuelta Ciclista. Le decía, hay que ver, siempre igual, nunca salimos, siempre tenemos excusa para no salir. No te dice directamente, no salgas, pero si no sale, pego la bronca. Claro. ¿Qué pasa? Aquí en el Servicio Marítimo de Almería, siempre que hay narcolancha valorada, igual que hay hoy, se dice al Servicio Marítimo, desde la central, que ordena al jefe de la jefatura, oye, aquí hay narcolancha. Y Servicio Marítimo, y el Servicio Marítimo responde, oye, hace mala mar. Y dice, lo que dicen siempre, actúa en consecuencia, hasta que salen. Tendría que estar prohibido salir con mala mar, directamente. Nadie tendría que dar un aviso de,
oye, hay narcolancha. No, hay una tormenta, hay olas de más de 2 metros. Yo aquel día trabajé y vi cómo estaba la costa, el mar estaba impracticable y salieron por todas porque por vergüenza torera, porque estamos viendo que hay un problema, salieron, no sé si fue por una ola, no fue por si los golpes de la mar, porque normalmente estas embarcaciones de interceptación son totalmente planas para coger más velocidad y eso pegan unos botes que no son soportables. No sé si reventó el cristal de uno de los botes, no sé si fue por una ola, porque si tú llevas viento de popa, vas a favor de la mar y chocas contra una ola, es como si chocaras contra un muro. La cosa es que las lunas reventaron. Que cuando la luna revienta entra un caudal de agua increíble. Sube y baja. Que la electrónica de un barco no se lleva bien con el agua de mar. Y ese barco iba a la deriva. Que gracias a Dios había un barco allí de la Armada que los pudo auxiliar, en la que había una sanitaria, una médico, una enfermera militar, que los pudo curar, que le tuvieron que dar punto, que tuvieron que inventarle un pie que tenía, el tobillo lo tenía dislocado. Y aparte el golpe, porque si tú vas en un barco que nada más que hace pegar bote, al final te tienes un latigazo cervical impresionante. Yo sé que los compañeros se salvaron de milagro y uno de ellos... ¿Temieron por su vida? Uno de ellos se cayó por la popa y se quedó enganchado al barco, no sé si a la balsa salvavidas o a alguna parte del barco, pero uno iba a naufragar. El barco militar, hasta que no estaba a una milla de altura de ellos, no lo veía. No se veía un barco a otro. Se libraron de milagro de la muerte, porque allí había varios compañeros en el servicio marítimo, porque estaban despidiendo a uno de ellos y salieron con los barcos que teníamos vestidos de calle porque veían que perdían a los compañeros. Se escuchaban por las transmisiones y parecían que se estaban muriendo. Y cuando llegaron allí, uno de los barcos se tuvo que dar la vuelta, porque ese barco, uno de los barcos que iba, semirrígido, se llama La Lata, no es porque sea un barco en condiciones, se llama La Lata porque es una porquería de barco. Se dio la vuelta porque no hacía nada. Y el otro barco, el Río Nacimiento, que no está pensado para rescate, no se podía acercar porque lo que podía haber hecho es más daño que bien. Tuvo que ser un barco de salvamento marítimo el que rescatara el barco que iba a la deriva. Y se ha rescatado el barco. A ver cuándo se repara, porque en Granada tuvimos un caso parecido y se pegó más de 2 años en dique seco. Este ya tenía que hacérsele un mantenimiento, este ya estaba programado una parada. Pero si le entra una vía de agua al puente, poca solución tiene aquello. Y aparte que se está hablando mucho de que va a venir un barco este año a nuestro servicio marítimo, pero no está pensado para la problemática que tenemos hoy en día. El narcotráfico, cuando estaba agendado ese barco, no teníamos el problema de narcotráfico que tenemos hoy en día. Sé que va a venir un refuerzo fuerte aquí a Almería, que va a venir comisión de servicio, que van a venir barcos de altura. Pero el barco de altura, con las narcolanchas, no sabemos si va a ser una buena herramienta. Nosotros llevamos años pidiendo helicóptero para Guardia Civil de Almería, un helicóptero propio. Y un helicóptero propio tampoco puede salir todos los días. El dron, eso es un añadido, eso puede ser una ayuda, pero permanente. Un dron no tiene capacidad de más de media hora de vuelo. No sabemos si esto de que se habla de la Guardia Civil de utilizar drones, sobre todo en la zona de estrecho, y puede que vengan aquí algunos, pero lo que está claro es que hace falta invertir en nuestra seguridad, hace falta invertir en el Parque Natural de Cabo de Gata, que es el corazón de Almería, y lo estamos perdiendo viendo restos de petacas, narcolanchas quemadas, porque ropa, porque es una pena. Yo vengo de ahí de San José, que está este año más bonito que nunca, verde, con todos los caminos floreados, y de repente te ves ropa mojada tirada en el suelo, te ves petacas, y se van a cargar el parque. Y es que al final nosotros aquí en Almería estamos entre Marruecos y Argelia, nos vienen por todos lados y somos el eslabón más débil de la cadena, porque no tenemos la protección que pueden tener otras provincias y no tenemos la infraestructura que puede tener otra provincia, porque al ser un parque natural son caminos que para alguna cala tienes que pegarte 1 hora andando para llegar. Si no tenemos barco para ir a cualquier incidencia que tengas en esa cala, entran libremente. Totalmente. A la falta de personal, a la falta de material, también estamos viendo cómo se están aumentando las agresiones. Efectivamente. Eso por un lado. Y por otro lado, judicialmente, ¿qué herramienta tiene la Guardia Civil para intentar? Pues desde que en el 2015 se eliminó el libro de falta del Código Penal, nosotros vemos que las agresiones a los guardias civiles, a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, son equivalentes
a los accidentes o siniestros viales. Antiguamente lo que se llamaba el cuponazo cervical, que te dieran por detrás, con la modificación del 2015, todas las lesiones que no fueran por pérdida de miembro, por inutilización de miembros, bajaron mucho. Subieron un poco las que eran las agresiones, las que eran las lesiones graves, y las lesiones leves pues quedaron casi nada. Y nosotros, yo todas las semanas hablo con algún compañero a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana. Oye, he sufrido una agresión, porque nosotros como asociación ponemos al abogado para defensa por lesiones, y las penas son irrisorias. Las penas son... O sea, que disuasorio, las penas que pone, claro, no hacen que el delincuente se reprima. No, al contrario. Si no me va a pasar nada. No pasa nada. Y es muy curioso porque muchas de esas agresiones al final lesionan al guardia civil permanentemente. Tenemos a un guardia civil fuera de servicio 2-3 meses y en comparación con el daño que se hace, la pena es irrisoria. Pero estamos hablando de 150 euros, 200 euros, 300 euros por agredir. Es más, el último caso que tuve... Sí. Le había roto la gafa, le había roto el móvil al compañero, le había agredido, y el compañero, yo se lo decía, dice, bueno, pero no pides por la agresión. Digo, yo con que me pague las gafas y el móvil ya estoy contento. Y había sido una cosa estúpida, había sido un usuario de un patinete que no llevaba puesto el casco, que lo llevaba puesto aquí en el codo. Oiga, póngase usted el casco. Y en vez de ponerse el casco, agredió a la gente. Y yo no le doy crédito de lo que se ve en la calle, de la gente... Porque en mis tiempos no pasaba, en mi tiempo no le ibas tú a una Guardia Civil. ¿Esto es que está fallando para que se pierda esa falta de autoridad que tiene la Guardia Civil? Pues la población en general, porque si la gente ve que no pasa nada, va a seguir agrediendo, y si ve que yo, en los casos más relevantes, como es el narcotráfico, que yo cada año, por mi actividad ilícita, tengo más dinero, tengo armas, tengo una cierta de poder, porque al final el dinero que conlleva tener un poco de poder, y puedo pagarme el mejor abogado, pues voy de cara a ti. Y encima te amenazo con que te voy a matar, te amenazo que voy a matar a tu mujer, a tu hijo, y queda en nada. Porque ya no solamente las agresiones, ya las amenazas que hacen sin ningún tipo de vergüenza. Y si a todo eso le sumamos, ¿estáis equiparados salarialmente con los demás cuerpos de fuerzas de seguridad? Nosotros somos la única fuerza de cuerpo de seguridad que no tiene turno de trabajo. Nosotros cada mes, según cómo sea el trabajo, tenemos una planificación. Nuestra organización es muy caótica. A nosotros nos dicen que estamos bien, pero la realidad es otra. Nosotros conseguimos tener una revisión médica anual porque lo denunciamos en la Unión Europea. Si no es por denuncia, nosotros no tenemos una serie de derechos. Hasta el 2014-2016, los suboficiales y los oficiales de la Guardia Civil no tenían jornada laboral. Ellos echaban la hora que si era necesario. Y muchos de esos oficiales veían bien no tener jornada laboral. Porque claro, algunos estaban castigados y a otros les iba bien. Por todo lo que hemos estado hablando, la Guardia Civil ya dice, vamos a parar esta situación. Desayuno mañana informativo en Níjar, seguridad y justicia en el litoral, desafío ante el narcotráfico y la presión migratoria en el mar del Alborán. Sí, es muy interesante. Ayer estuve hablando con Claudio, el juez de Roqueta, sobre el tema de los nuevos delitos de multiresidencia, una modificación del Código Penal que viene promovido por Juncker Cataluña, en el que se ha metido por la puerta de atrás un pequeño artículo, un pequeño apartado del petaqueo, que yo no lo veo una herramienta útil del todo, es alguna novedad. Viene relacionado con lo que se está viendo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que por Algeciras ha metido un poco de carga ahí a los petaqueros, pero yo creo que tendría que estar más enfocado al delito de contrabando que al de riesgo, al de líquido combustible. Es una ayuda, hasta dentro de 5 años no veremos si esa modificación va a servir, porque todavía tiene que aprobarse, todavía tiene que pasar a funcionar, y tenemos que ver los primeros recursos y cómo va a ser al final la jurisprudencia, porque cuando se hace una ley, hasta que no lleva 5 años funcionando, no sabe el funcionamiento. No obstante, en esta jornada que vais a llevar mañana, ¿cuáles son los puntos fundamentales que queréis tratar? La dificultad que tiene el sistema judicial contra el narcotráfico, los delitos de las agresiones hacia los agentes, la pérdida del principio de autoridad, la falta de medios y la falta de personal en la Guardia Civil.
Pues Víctor Vega, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, ha sido un placer tenerte con nosotros. No hemos comido el tiempo, estaríamos largo y tiempo tendido hablando de esta situación. Lo que sí me vale es que yo cada vez que tengo una persona que viene por primera vez a la entrevista, emplazarla mes y algo. Pues sí. En mes y medio, nuevamente por aquí, para seguir tratando de ver si ha ido evolucionando o vamos hacia atrás. Que por desgracia parece que vamos más hacia atrás que hacia adelante. Desgraciadamente sí, porque muchas veces me paran compañeros y me dicen, oye, esto tiene solución, y a mí me gustaría que tuviera solución, y por eso mañana la jornada del desayuno informativo, para explicar los problemas que tengamos, para que la sociedad, los medios sepan qué problema hay, porque desgraciadamente si esto no sale en los medios parece que no existe. Pues Víctor, las puertas abiertas de esta casa, mes y algo nuevamente por aquí para seguir tratando estos temas, a ver si evolucionamos o no evolucionamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, muy buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que os queda desearles que pasen una feliz noche.